Hola, muy buenos días. Estamos aquí. Bienvenidos a esto, su casa de estudio del IEXI. Estamos aquí para hablar de las materias Principios Generales del Derecho. Es así como observamos la gran importancia que es el derecho para nuestra sociedad, entendiendo que estamos en una sociedad cambiante donde todo genera eh, constante evolución dentro de la sociedad. El derecho como tal se entiende por derecho dos acepciones distintas y aunque estrechamente relacionadas, por un lado, y en un conjunto de normas y principios con los que una sociedad determinada elige regir su vida social para intentar alcanzar los ideales de justicia, el orden y la equidad. Y es aquí que el poder de alcanzar lo público se encarga de imponer mediante un monopolio de autoridad. Segundo, por otro lado, la ciencia social que se dedica al estudio de la interpretación y el ordenamiento del anterior conjunto de normas y principios en contacto con otras disciplinas como la política, la economía, la sociología, la historia y la filosofía. Es así como observamos que para poder estudiar derecho, como reglas básicas, tenemos dentro de materias filosofía del derecho, sociología jurídica, la historia del derecho, y dentro de la historia del derecho incluye la historia griega, la historia romana, porque todo eso va relacionado en un momento determinado con lo que se construye una sociedad. Y para que una sociedad funcione debe estar reglada, debe estar en un orden jurídico establecido que le permita ejercer libremente sus actividades cotidianas, libremente sus actividades diarias. Como ejemplo, más o menos podemos observar que existen semáforos. Si no existieran semáforos en una ciudad, fuera un caos total, porque el semáforo hace pausas debidas para que las otras personas puedan avanzar. Nada más y nada menos existen esas cosas como algo básico que lo observamos y no lo internalizamos. Son temas de reglas, de orden, de conductas que están establecidos para que la sociedad pueda avanzar. Dentro de las características del derecho, el derecho se puede caracterizar a grandes rasgos de la siguiente forma. A ver, primero, proviene de la antigüedad, como cuando surgieron las primeras formas de ley, y al Estado la comprensión actual de las leyes del mundo jurídico. Debe mucho de ser las leyes antiguas, o sea, lo que estamos hablando del derecho romano, del ius, del fas, de cómo funciona, de que en ese momento el pater familia tenía gran importancia dentro de nuestra sociedad y era el que tomaba las decisiones en ese momento. Y a los profundos cambios filosóficos que le dieron en Occidente durante el Renacimiento y gracias a las influencias del humanismo y después de la Ilustración. Es de carácter normativo, o sea, abarca un conjunto de normas, reglas y directrices válidas entre la realidad social y el marco cultural, determinados que trata generalmente de reglas y obligaciones y conductas que están dentro de ese sistema que engloba. Por eso es carácter normativo. Se sustenta en la bilateralidad, requiere de la interacción de dos o más personas de manera recíproca, dado que las leyes funcionan de más personas funcionan de manera heterónoma, o sea, funcionan completamente fuera. Nos imponen las normas los individuos con los que debemos regirnos sin importar en los principios si estamos o no de acuerdo. Conduce a la coercibilidad del derecho. Esto es de que las normas y el derecho se amparan en la fuerza para ser obedecidas y dicha fuerza se otorga ¿a quién? Al Estado, que es el monopolio de la violencia. El Estado es el que genera ese orden, ese miedo, ese
violencia pues normada y a través de ellos es que puede establecer un orden dentro de la sociedad. Si se come la luz de un semáforo, pues tiene una sanción. Entonces, esa sanción es esa norma, esa coercibilidad, a través de esa coerción que existe dentro del derecho. Aspira a la inviolabilidad, o sea, castiga con sanciones quienes violenten las normas para impedir que el hábito de romperlas termine por despojarlas de su sentido. Y opera como un sistema de normas que se establecen de manera ordenada, convergente, evitando las juxtaposiciones y arbitrariedades que se trata de un aparato jurídico. La norma jurídica se compone, y vamos aquí a esta situación, de dos elementos: los supuestos de hecho y las consecuencias jurídicas. El supuesto de hecho es que una anticipación hipotética a una posible realidad futura que requiere ser regulada. Y la consecuencia jurídica es el acto que es resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo supuestos contemplados en el hecho. ¿Sí? O sea, supuestos contemplados en el supuesto de hecho, o sea, algo que se está produciendo en ese momento, entonces da una consecuencia jurídica. Kelsen, uno de los propulsores del derecho, menciona que la norma jurídica no solo tiene aplicación en cuanto es ejecutada por un órgano u obedecida por los particulares, sino cuando sirve de base para establecer un juicio sobre la legalidad del actuar de ambos. Norma jurídica y ley. La ley vendría siendo el tipo de norma jurídica que establece conductas. En este sentido, pueden ser normas prohibitivas o permisivas que todo miembro de la sociedad debe cumplir. Las normas prohibitivas podríamos establecerlas dentro del Código Penal y las normas permisivas podríamos establecerlas dentro de los códigos civiles. Allí podremos establecer unas grandes diferencias sobre ese tipo de normas. Las leyes se aplican por igual a todos los miembros para regular el orden de la convivencia de la sociedad. Por ejemplo, en México está prohibido la ley de fumar en espacios públicos, cerrados como shoppings o discotecas. Las leyes son sancionadas por el Estado y se encuentran escritas y detalladas en una constitución o código. El no cumplimiento de la ley implica sanciones. En el caso del Estado Táchira, para los que son del Estado Táchira, hace algún tiempo, más o menos en el 2015, 14, 15, existió un decreto que por ahí estaba en boga a ver si se podía volver a establecer sobre los motorizados, las personas que manejan un vehículo automóvil, un vehículo motocicleta, donde a ellos se les establecía en un orden de que no podrían andar dos caballeros en la misma moto después de las 9 de la noche. Y a su vez que no podían estar las motocicletas después de las 9 de la noche. El que se acercaba o estaba después de las 9 de la noche con la motocicleta corría el riesgo de que el policía que lo consiguiera le retenía el vehículo motocicleta y le imponía multas, sanciones y quedaba con el bien retenido, ¿sí? Con el bien de la motocicleta. Otra circunstancia que fue como una política social, una política para evitar el riesgo, que existía muchísima delincuencia,
colocaron unos chalecos que llevaban el chaleco en la parte de atrás, llevaba una parte de la placa de la moto para poder el policía identificar quién fue el que cometió el hecho en ese momento, qué persona utilizó esa situación. A ver, lo que diferencia las leyes de otro tipo de normas es que su cumplimiento no es opcional. Todo individuo que vive en una determinada sociedad debe cumplir las leyes, sino que ser multado o detenido por violar la ley. A esto hacemos referencia cuando podemos establecer claramente las circunstancias como se establece. En el caso de los motorizados, los que incumplían las normas, fuese quien fuese, le retenían el vehículo. O sea que si no cumplía las normas, era sancionado. Sí, retenciones y multas ocasionadas por el incumplimiento de la ley. Que ese cumplimiento no era opcional. O era, ya pasaba a las 9 de la noche y la motocicleta estaba dentro del perímetro de los policías en la calle, pues era retenido. Más o menos eso vendría siendo normas y ley. Naturalmente, el derecho y la moral sean diferentes no significa entre ambos órdenes que exista una separación absoluta, como pretenden algunas concepciones positivistas. Por el contrario, el derecho y la moral están íntimamente conectados y la pista para esa conexión nos la da precisamente algo que hemos dicho antes, la moral. Es el orden de la persona y el derecho es el orden de la sociedad. Que la moral sea el orden de la persona y el derecho el orden de la sociedad nos muestra de que la moral y el derecho son distintos, pero a la vez nos muestra que están íntimamente relacionados, pues la dimensión social es precisamente una dimensión esencial de la persona humana. La armonía social es uno de los fines existenciales del hombre en función de lo que valoramos la corrección moral de nuestros comportamientos. Cuando hablamos del derecho y la moral, el derecho regula las conductas establecidas a través de normas, de un reglamento jurídico. Y la moral establece lo que para unos es bueno, para otros no. Dentro de una sociedad, ejemplo, nosotros observamos que el matrimonio es entre hombre y mujer. En España, Francia, en algunos países, el matrimonio puede establecerse entre ambos sexos y ya está regulado que el derecho regula esa circunstancia, pero la moral de esa sociedad lo permitió. Primero debe permitirse y luego debe normarse. Existen reglas sociales. Dentro de esas reglas sociales, las normas sociales son aquellas reglas y disposiciones informales, como vendríamos hablando de la moral, lo que se permite dentro de esas reglas sociales que engloban al individuo. Entonces, existen reglas sociales y disposiciones informales con las que la sociedad regula y condiciona la conducta de los individuos con el fin de una mejor convivencia. A diferencia de otros tipos de normas, se trata en este caso de consideraciones vinculadas al trato entre los individuos que la sociedad considera adecuados, cordiales, respetuosos. Su incumplimiento, por ende, no constituye un delito, pero sí puede traer negativas por parte de la sociedad, como el rechazo o incluso la hostilidad. Las normas sociales están emparentadas con los valores, las costumbres, los rituales, las tradiciones e incluso con las normas morales de la sociedad, ya que forman parte de su tradición cultural. Y es por ello que puede variar enormemente de un país a una cultura a otra, o sea, como lo veníamos estableciendo. De un país a otro, la cultura puede variar.
de un país a otro, es muy diferente la manera como se convive, inclusive a veces la parte climática hace que una sociedad determine de cierta manera una actividad y otra sociedad la maneje de manera muy diferente. El hecho jurídico y el acto jurídico. Entendiendo. Los hechos jurídicos en sentido estricto comprenden hechos naturales o hechos humanos, pero la norma jurídica no valora el querer y el conocer del comportamiento mismo. En el acto jurídico en sentido estricto es un acto de voluntad de comportamiento. El sujeto quiere y conoce su comportamiento y la norma jurídica valora eso. Esa voluntad de comportamiento es considerada por la norma jurídica para la producción de los efectos jurídicos. Luego vende sobre las fuentes del derecho. Cuando hablamos de las fuentes del derecho es inevitable nombrar a Kelsen, porque Kelsen nos establece una pirámide. Dentro de esa pirámide es donde ordena las normas legales de mayor importancia a menor importancia. Podemos establecer que está en la cúspide de esta pirámide, tenemos a la Constitución como norma suprema. Ninguna ley está por encima de esta. En ese mismo rango normativo podemos conseguir las normas establecidas como los derechos humanos, tratados y convenios. Eso están dentro del mismo rango. Luego establecemos las leyes, normas generales bajo la Constitución aplicables a nivel federal y estatal. Los reglamentos vienen seguida, donde detallan la ejecución de las leyes, subordinados a estas y a la Constitución. Seguidamente tenemos las ordenanzas, que son regulaciones específicas a nivel local o municipal. Normas de menos importancia, o sea, de menor importancia. Seguramente aquí podemos observar la pirámide de Kelsen ya un poco más explicada, más explícita, donde habla del rango constitucional o supralegal, rango legislativo o legal y rango sublegal. Y aquí vamos a verlo donde yo ya les comenté, convenios internacionales y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro del rango legal o legislativo vemos leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos leyes y resoluciones. Y en el rango sublegal, que es lo que ya son importantes, pero son menos importantes que la Constitución. La Constitución es la supremacía, está sobre todo, es la cúspide y por ende es donde se le da mayor importancia. Entonces, los de rango sublegal tenemos decretos ordinarios, reglamentos y normas, instrucciones, providencias y autorizaciones. Fuentes del derecho. Se conoce como fuentes del derecho el conjunto de hechos y decisiones, leyes y ordenanzas de las cuales proviene el contenido del derecho vigente en un lugar y un momento determinado. A ver, es decir, que es con un conjunto de textos, libros, tradiciones, normas a las que puede acudirse para conocer el fundamento del modelo de justicia de una sociedad y así saber qué decisiones tomar. Luego vienen las fuentes históricas, o sea, documentos más o menos antiguos que conforman la historia del derecho y dicen cómo resolvieron dilemas en el pasado, cómo se conformaron las leyes, etc. Es así como luego tenemos las fuentes materiales. Son también llamadas fuentes reales. En este sentido, ya que provienen de la realidad, son el conjunto de hechos o eventos que motivan la toma de decisiones o la formulación de nuevas leyes que impulsan al derecho y a su constante actualización y crecimiento. Fuentes formales. Dentro de las fuentes formales provienen de la actuación misma del Estado,
La sociedad o el aparato jurídico, así como las puestas por escrito, la documentación jurídica o legal. Esto incluye lo siguiente. ¿Qué incluye? Incluye la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia. Vamos a hablar de estas fuentes formales en orden. Cuando hablamos de la costumbre, es lo consuetudinario. Es allí donde la medida en que las cosas se tienden a hacer como siempre se han hecho. El derecho responde a su misma tradición cultural o social. El derecho responde a lo que venimos hablando desde un inicio, lo que venimos conversando desde el principio. Cómo reacciona la sociedad, cómo se desenvuelve, cómo son sus tradiciones, cómo son sus costumbres, es que va realizándose y va respondiendo el derecho, le va dando respuesta para que esa sociedad siga enmarcada dentro de esa formación y vaya dentro de lo que cabe normada dentro de esas reglas. Luego viene la doctrina. Cuando hablamos de la doctrina, que son el conjunto de reflexiones y disposiciones generadas a partir del estudio de la literatura jurídica, los libros, donde se apoya el estudiante para poder estudiar, valga la redundancia, para poder darle forma a su derecho. Y la jurisprudencia, o sea, el conjunto de las decisiones pasadas que han tomado los órganos judiciales y que sirven de antecedente para habilitar nuevas decisiones, que sirven de habilitar de modo que la ley aplique siempre más o menos de la misma manera o ante las mismas situaciones. En este orden de ideas, la jurisprudencia son solo decisiones vinculantes. Las que son decisiones vinculantes son las establecidas por la Sala Constitucional, pero cada rama en especial, bien sea la rama penal, la rama civil, la rama laboral, establecen sus decisiones que también no las hacen vinculantes, pero sí las hacen parte importante para poder tomar decisiones sobre casos análogos, casos supremamente parecidos que le pueda ayudar a establecer la mejor decisión y que se pueda resolver a través de la aplicación de la justicia. Los principios generales del derecho son conceptos más básicos y fundamentales de todo acto legal. La legislación y la ley, en lo cual se haya incluido el contenido de la Carta Magna, Constitución Nacional, así como las decisiones del Poder Legislativo y el cuerpo de las leyes vigentes de una nación. Los tratados internacionales, ya que todo país firmante se compromete a cumplir con su palabra frente a terceras naciones. Todo esto forma parte también de las fuentes del derecho, de dónde nace, de dónde brota, de dónde surge el derecho y de dónde se agarra para seguir regulando y normando a la sociedad. Bueno, estimados estudiantes, en el próximo encuentro seguiremos con las actividades y podremos ahondar más en esta materia y en este derecho tan maravilloso como es el que tenemos todos los días, porque todos los días desde que nos levantamos de casa nos conseguimos con normas. Muchas gracias.